Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues vamos a empezar con este video sobre el análisis del adolescente que mató a la maestra y luego se suicidó en Torreón. Primero vamos a empezar em, con la información que se nos está viniendo dando. Sé que es una información que no está completa para uno, es muy difícil, así que nosotros vamos a tratar de teorizar y a utilizar un poco la parte del análisis de lo que tenemos, y en base a eso vamos a empezar a tratar de lograr identificar los puntos más importantes de esta situación. Lo que queremos es que hagamos un análisis de realmente qué es lo que está pasando y al final prevenir, ¿no? Prevenir algunas situaciones en nuestra vida, en nuestras escuelas, en nuestros hijos. Primero, algo muy importante es vamos a ver los datos generales de este chico. Primero, es un niño de 11 años, es un niño que va a la escuela, en la primaria, sexto de primaria, niño que vive en un ambiente familiar donde la madre falleció hace 2 años. El padre está presente pero a la vez está ausente, no tiene esta función de rol de padre, y vive con los abuelos, ¿no? Esa es la situación que estamos viendo. También algo interesante y muy bueno es sobre que es un niño muy inteligente, ¿no? Y tenemos este estigma que un niño inteligente, un niño de 10 es un niño de un perfil bueno, sano, saludable, y no, eso es una mentira que se nos ha dicho muchísimo y no es cierto. Tenemos el evento, lo que pasó ese día. Es un niño donde llega al salón y dice la frase hoy es el día, ¿no? Quizá vamos a empezar a entender que esto ya lo venía planeando desde mucho tiempo atrás, no es algo que se le ocurrió de un día al otro, ¿no? Ya lo venía planeando. Entonces queremos pensar que esto lo venía planeando desde mucho atrás. Entonces la pregunta es ¿por qué específicamente ese día? ¿Por qué a esa hora y por qué en ese horario? Entonces son preguntas que quizá al final cada uno va a tratar de darle respuestas, pero claro que el día específicamente, la hora y el por qué lo hizo ahí no solamente fueron al aire, sino fueron extremadamente específicas y organizadas por este chico. Entonces él se sale, va al baño, se lleva su mochila quizá, donde se cambia y se pone una ropa especial que muchos lo han utilizado, parecida a Eric Harris, el chico del asesinato de Columbine, que es muy parecido, unos tirantes, pantalón negro y una playera blanca con una frase lo relacionan muchos a un videojuego, ¿no? Natural Selection. Aunque también es importante mencionar que tal vez la frase que tenía el chico en su playera de Natural Selection no precisamente tenía que ser por un juego. Hay otra teoría también que me parece un poco más interesante y que tiene un poco más de fuerza en esta parte, es la teoría de Darwin. El chico que utilizó la playera de Natural Selection en 1999 en el asesinato de Columbine no tenía que ver con el juego de Natural Selection, porque realmente ahí todavía no existía ese juego. Tiene que ver más con la teoría de Darwin de la selección natural. Y la teoría de Darwin de la selección natural que menciona dice que Darwin definió la evolución como una descendencia con modificación. La idea de que las especies cambian a lo largo del tiempo, dan origen a nuevas especies y comparten un ancestro en común. Lo más importante que decía Darwin era sobre los recursos limitados en la naturaleza. Los organismos son rasgos heredables que favorecen la supervivencia y la reproducción. Algo interesante es que también mencionaba que la selección natural lo que busca es que las poblaciones se adapten o se vuelvan cada vez más adecuadas a un entorno con el paso del tiempo. Y entonces este niño realmente se identifica con este chico de Columbine. Encontré un perfil muy interesante, quizá sea, quizá no sea, que tiene que ver con esta figura que pone en su perfil, con estos personajes, estos chicos. Y es muy interesante porque realmente es como una personalidad heroica. Tomar esta personalidad heroica para poder salvar un mundo que quizá esté en decadencia. Y obviamente necesita un ideal, necesita identificarse con un ideal. Y como jamás estuvo el padre, el ideal que puede encontrar es quizá este
este hombre de Columbine, y quizás dentro de su interior este niño diga: no me preocupa el mal que podría causar matar a alguien, porque lo único que cuento o que cuenta es mi mundo. Y esa retórica, vamos a llamarlo perversa, revela que el mundo del niño solo es un lugar para realizar un sueño, que es matar. Eso es lo que está pasando, ¿no? Entonces tenemos también que el niño lleva 2 pistolas. Estas pistolas son únicamente y exclusivamente de origen americano. Son pistolas que no se les puede dar a cualquier persona, son solamente de la Armada de Estados Unidos. Son pistolas de calibre 22. Contenían 9 casquillos que fueron utilizados y que son pistolas especialmente diseñadas para tiro al blanco, ¿no? Este niño se dio un balazo en el cráneo después de haber matado a la profesora. Después él se da 2 en el tórax, 1 en el cráneo. Es la información, quizá más, quizá menos, y ahí queda la situación, ¿no? Hay varios disparos a otros compañeros, pero eso es lo que pasa realmente. Aquí tenemos varios cuestionamientos que nos tenemos que hacer primero, ¿no? Primero, la pregunta es el acceso al arma. ¿Qué tan fácil puede para un niño tener acceso a un arma? ¿De dónde consiguió esa arma? Tenemos aquí un ejemplo de un niño muy inteligente. Cuando un niño es extremadamente inteligente, se vuelve, tenemos el término autodidacta, un niño autodidacta, ¿no? Donde él, cuando no está la figura materna, no está la figura paterna, este niño se vuelve autodidacta y él empieza a meterse con un dispositivo, a buscar, y son muy veloces y rápidos para encontrar cosas, ¿no? Entonces yo me imagino que este chico se le hizo muy fácil para él encontrar estas armas, quizá por internet o quizá por algún otro medio, ¿no? Entonces de esa forma este niño va a expresar una emoción a partir de esas armas. El tema del videojuego, ¿no? Se empezó a dar el tema de que por el videojuego este niño adquirió mató a la maestra y se suicidó. No precisamente tiene que ser así. Un videojuego no genera absolutamente esa situación, pero no podemos decir que por un videojuego este niño cometió ese acto. Pero quizá también lo que sí podemos decir es que él vivió en una etapa de fantasía, ¿no? Tenemos que entender que en el desarrollo del ser humano, él estaba en una etapa de desarrollo. Él tenía 11 años en la psicología, y muchos autores lo mencionan como la etapa de la latencia, ¿no? Es una etapa donde el niño, hay una lucha en donde él tiene que luchar contra la fuerza de la autoridad, y él se jala y se jalonea ante esa situación. Entonces hay una lucha muy fuerte que este niño tiene en su etapa de desarrollo normal. Todos los niños tienen que pasar por esta etapa, y este niño estaba pasando por esta etapa y no la pasó de la mejor manera porque no estuvieron sus figuras primarias para poder darle ese holding, como es el término, ese sostenimiento que él necesitaba, ¿no? Entonces no podemos decir que este videojuego tenga esa capacidad, ¿no? Porque este niño socializaba, iba a la escuela, quizá se juntaba menos con algunos, quizá menos con otros. Es muy interesante entender que este niño, al entender que hace 2 años vivía con su madre, quizá el padre no estaba presente tampoco en esos momentos. Entonces tenemos una relación con una madre donde fue muy interna y muy de mucho amor y de mucho odio a la vez, ¿no? Porque siempre pasa que cuando hay una ausencia de la figura paterna y está la madre presente, la madre se vuelca totalmente con el hijo y son uno solo, ¿no? Entonces quizá este niño adquirió esa forma y esa figura de la madre idealizada, una madre idealizada, una madre que era todo lo que él tenía, ¿no? El niño todo lo que tenía era su madre, ya no estaba el padre. Entonces para él, este niño, su madre era lo más importante, era su totalidad completa. Se olvidó de todo su mundo y solamente se volcó hacia la madre. ¿Por qué? Porque no estaba esa figura y esa parte de la figura masculina que él necesitaba. Entonces entendemos que antes del fallecimiento de su madre, no sabemos por qué falleció. Sería muy interesante si alguien tiene una información sobre
de qué falleció la madre, pues sería algo muy interesante saberlo. Así que si alguien lo sabe, pueden poner mensaje aquí abajo. Entonces, antes de que la madre fallezca, tenemos que hay una relación con una madre muy dependiente, una madre que lo protegió, quizá una madre que lo sobreprotegía, que le daba todo, y esto hizo que este niño fuera muy hipersensible, un niño muy inteligente, muy hipersensible, muy emocional, que el contexto lo veía como una reacción, un arco reflejo a cada situación que pasaba. Entonces imaginemos esto, un niño que todo su mundo es su madre, y que no estuvo esa parte de la autoridad del padre para poder romper esa relación, que a partir de la edad de la latencia el padre tiene esa función, ¿no? Romper esa relación, quizá un poco antes, pero rompe esa relación. Entonces tenemos a un niño que quizá en su ambiente era muy callado, era un niño muy tímido, y que empezó a tener esta plasticidad, si pudiera utilizar ese término, en la inteligencia, ¿no? Quizá no es muy social, pero la inteligencia viene a compensar esa falta de socialización, ¿no? Entonces era un niño muy inteligente, era un niño que empezó a desarrollar esta capacidad, y un niño muy vulnerable, y eso era más propenso a que fuera utilizado o fuera llevado al bullying, ¿no? Donde tenemos este término que empieza a salir también en el análisis. Y entonces tenemos que el niño sufre el duelo a partir de los 11, 10, 9 años. Es una etapa muy complicada, y que entendemos que nunca resolvió ese duelo. La psicología del duelo es un tema muy difícil, y más para un niño de esta edad. Tenemos a un niño que no tiene límites porque no está la figura masculina. Tenemos a un niño que solamente su totalidad es su madre, y entonces imagínense que esa figura de identificación, esa figura idealizada, su mundo, su todo, desaparece. Es más que un trauma, es un vacío emocional. Este niño empieza a vivir una depresión muy fuerte. Durante el duelo, el individuo, es muy importante esto, puede ser feliz por un tiempo. Eso es muy interesante. Como si el objeto hubiese resucitado. O sea, vive en su mente. En un tiempo, la madre vivía en la mente del niño, porque ha revivido en su interior, pero aún tiene por delante más odio, y la depresión volverá tarde o temprano. Entonces, también hay más adelante un odio muy fuerte. ¿Cuál es el odio? A saber que lo abandonó y lo dejó. ¿Por qué se fue? ¿Por qué me dejó? ¿Por qué me dejó en este mundo donde yo sin ella no soy nada? Algunas veces vuelve sin una causa obvia, la depresión, y otras retorna traída con sucesos fortuitos o aniversarios que recuerdan la relación mantenida con el objeto, y subrayan una vez más el modo en que le falló al individuo al desaparecer. Entonces, quizá en momentos muy específicos el niño recordaba a la madre de por qué lo dejó. Y entonces a mí una de las teorías que quizá vengan a mi mente es que el niño tomó una decisión dentro de muchas de querer unirse con su madre. Al no estar ella presente, mejor no sirve de nada estar en este mundo, y prefiero mejor yo matarme también, ¿no? Es una justificación a la situación, a la raíz. Si nosotros solamente decimos que fue por el bullying, quizá nos quedemos un poco muy cortos de la información. Claro que este niño sufría un bullying y sufría una agresión por compañeros, y supongamos que los maestros no hacían nada, y que también los maestros le hacían bullying, que también es otra teoría que se está dando. Quizá los compañeros sí, le aplicaban bullying, y este niño empezó a tener mucha rabia y mucho odio quizá a los compañeros. Pero es muy interesante saber que no mató específicamente a niños. No hubo, o sea, sí hubo heridos, pero no fue directamente. Fue solamente directamente con la maestra. Entonces eso nos da la respuesta de que quizá la maestra era la que le aplicaba el bullying, o quizá también todo lo contrario. Podemos decir que también la maestra se logró identificar mucho con el niño como una forma de maternidad y de maternaje. Entonces quizá, si podemos meternos en la mente de este niño tal vez empezó a tener un conflicto muy grande con su persona, y entonces quizás se identificó con esta maestra, o quizá le recordó a su madre, y entonces
también tiene una relación muy estrecha con esta maestra, ¿no? Ese es un análisis muy personal que yo lo quiero compartir, quizá me equivoque, pero ese es el método científico, ¿no? Tratar de crear algunas teorías de esto que está pasando. Quizá este niño empezó a tener síntomas antisociales y nadie se dio cuenta. Uno de los síntomas más importantes de un niño antisocial es la falta de empatía. Y quizá este niño empezó a desarrollar esta falta de empatía y nadie se daba cuenta de eso. Y no significa que en toda su vida no tenga empatía, sino diferentes tipos de eventos pueden producir que este niño no tenga empatía. Entonces, quizá poco a poco este niño empezó a desarrollar esa falta de empatía y nadie se dio cuenta. Son niños muy inteligentes. Es muy interesante entender que hay un síntoma que se da en los niños antisociales y es el odio contenido. Podemos decir que este niño, el matar a la maestra, el matarse, tiene que ver con un proceso de odio muy fuerte y que se rompió esa estructura. Y entonces yo creo entender que este niño había una lucha entre él de tratar de tener una estabilidad emocional, porque esa es la naturaleza del ser humano. Cuando no estuvo esa madre, entonces el niño ya no tiene de dónde sostenerse. Y entonces empieza a tener una tensión muy grande de odio. Y no solamente del odio hacia la madre que se fue, sino el odio hacia el ambiente. Y de decir que este ambiente no es bueno, este lugar no me hace sentir bien porque no está la persona más importante que tendría que estar conmigo. Entonces esto ocasiona que el niño busque una cura ante este odio, ante este conflicto. ¿Y cómo es esta cura? ¿Cómo es este odio? Pues obviamente destruyendo al objeto. Pero como el objeto ya no está presente, que es la madre, pues necesita identificarse quizá con alguien más para poderlo destruir. La maestra, y entonces después él se mata. Un niño que se volcó completamente a la relación madre e hijo y que no estuvo el padre presente. Tenemos varios actores en esta situación. ¿Dónde está el padre? ¿Qué estaba haciendo el padre? ¿A qué se dedica el padre? ¿Por qué no estaba presente? Entonces un niño que todo su mundo era su madre y que en un momento dado ella ya no está presente. Este niño tiene un odio y un resentimiento grandísimo de por qué la abandonó y otro hacia el mundo externo. Entonces este niño se aísla, se mete en sus cosas, en su mundo, en su internet, vive en una fantasía. Quizá él logró ver la historia de Eric Harris y quizás se identificó con él y utilizó esto como una forma de poder tener un poco de valor y de valía y darle un significado más grande a este día de hoy es el día. Y la conclusión de esto es muy interesante, que yo quiero darle un giro completo a esto. Primero, recuerden mucho la historia de Caín y Abel, si alguien la ha escuchado en la Biblia, de Caín que mata a su hermano. El odio y el resentimiento vienen desde mucho tiempo atrás. Y creo que lo importante aquí es entender que este odio y este resentimiento a veces no sabemos cómo manejarlo. Y lo más importante es que tenemos que mirarlo, tenemos que entender lo que ahí está presente. Si nosotros vivimos con odio y con resentimiento, tenemos que saber que lo tenemos, sentarnos y empezarlo a expresar. Este niño quizá no tuvo esa habilidad de poder realmente hablarlo de la mejor manera. Quizá exteriormente no lo mostraba porque había una capa permeable que hacía que él estuviera muy normal, pero realmente no era cierto. Dentro de su interior, dentro de su inconsciente había una parte muy lastimada y muy dañada que nadie se dio cuenta. Entonces creo que es importante que uno, cuando vive un duelo, cuando vive una situación conflictiva en nuestros hijos, tenemos que ayudarles a que ellos puedan expresar con palabras lo que les está pasando, expresar lo que están sintiendo y no dejar que se lo guarden. Eso es muy importante. Y también algo muy interesante que he visto en las redes es que muchos hablan. Y creo que antes de criticar, asegúrate que tu vida está en perfecto orden. Esto que pasó nos hace mirar nuestra casa, mirar nuestro hogar y ver qué es lo que está pasando con nuestros niños de nuestra casa. Muchos chicos hoy en día se están suicidando. Y lo peor de esto es que los padres después del suicidio se sienten tan culpables de lo que pasó, pero en el tiempo que estuvieron no se hicieron responsables de la vida de ellos, no supieron cómo manejar con los conflictos. Y siempre en la psicología damos las herramientas para
para los padres, pero los padres no hacen caso. Y es lamentable ver cómo a veces se les dice, se les advierte de los conflictos y ya es muy tarde. Entonces, los niños necesitan un ambiente indestructible de afecto de la figura femenina y de la figura masculina. Ellos lo necesitan. Cuando no está presente eso, los niños van a empezar a tener conflictos en su vida extremadamente grandísimos. Entonces, tenemos que mirar en nuestra casa, tenemos que despertar y empezar a limpiar la basura que tenemos en nuestro hogar. Muchas gracias, soy Job Sagarsi y nos vemos.